Desde que los primeros fotógrafos se aventuraron a capturar la luz, la fotografía ha sido un arte de observación. La luz, ese elemento esencial, es la clave para crear imágenes memorables. Y observar cómo interactúa con el mundo, cómo dibuja sombras y revela texturas, es nuestra mejor herramienta. Esta atención al detalle, combinada con nuestra visión personal, es lo que hace que una simple captura se convierta en una imagen única. Cada fotografía es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para expresar nuestra creatividad y para conectar con la belleza que nos rodea. ¿Qué instantes cotidianos te esperan para ser descubiertos a través de tu mirada atenta? Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Acerca de la fotografía, una serie sobre el proceso fotográfico. Exploraremos 4 etapas claves, y como en el episodio anterior, nos encontramos en la etapa de observación. Hoy, nuestro tema principal es la luz. Seguiremos aprendiendo sobre sus características y propiedades para que puedan aplicarlas a sus fotos. Además, les tengo una actividad práctica para que experimenten y pongan en práctica lo aprendido. Espero estén listos para continuar este viaje. La primera fotografía conocida es del año 1827. Fue tomada por Nicéforo Niepce y se trata de la vista desde la ventana del Gras. Louis Daguerre le hizo mejoras al procedimiento que llamó daguerrotipo y que fue presentado en París el 19 de agosto de 1839. Fecha en la cual actualmente se conmemora el Día Mundial de la Fotografía. El invento fue adquirido por Francia, que impulsa la difusión del daguerrotipo por el mundo. Así llega al Río de la Plata al año siguiente, en 1840, y luego se extiende por toda la región. Si bien la fotografía tuvo muchas transformaciones y mejoras a lo largo de la historia, desde sus inicios hay algo que sigue siendo fundamental, y es la luz. Por eso, hoy retomamos el tema de la clase pasada y vamos a hablar de 2 características de la luz a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras fotos: la calidad y la dirección. Observando las sombras podemos identificar la calidad de la luz. Si las sombras tienen contornos nítidos y marcados, la luz es dura. Nos brinda colores vivos y destaca las formas y texturas. Por ejemplo, en un día soleado. Si hay sombras definidas pero sin bordes nítidos, es una luz semidifusa. Nos brinda un color más apagado y un buen detalle en las sombras, que es la situación de luz que se da en un día parcialmente nublado. Si observamos que los elementos de la escena apenas arrojan sombra, es porque la luz viene en todas las direcciones y es una luz difusa, por ejemplo en un día totalmente nublado, funcionando las nubes como un gran difusor de la luz del sol. Es importante que observemos y diferenciemos la calidad de la luz, ya sea en exterior o interior. Dirección de la luz. Frontal. La luz está ubicada delante del objeto o sujeto a fotografiar. Nos brinda mucho detalle y colores brillantes. Anula la textura, se pierde volumen y profundidad. Aplana. Lateral. La luz está ubicada a un lado. Produce sombras muy marcadas, resalta las texturas, nos brinda sensación de volumen y profundidad. Luz a 45 grados. Está ubicada entre la frontal y la lateral. Nos brinda algo de contraste, volumen y textura. Contraluz. Ubicada detrás del motivo principal. Convierte al objeto o sujeto en silueta. Resalta las formas al máximo. Cenital. Ilumina desde arriba. Es el sol del mediodía. Nos brinda las sombras duras, características debajo de los ojos, de la nariz y el mentón. Supina. Ilumina desde abajo. Es la clásica iluminación de películas de terror, donde una linterna alumbra el rostro desde abajo, creando sombras invertidas y generando una sensación de irrealidad o peligro. Si bien es importante reconocer las características que nos brinda cada dirección de la luz,
hay que tener en cuenta que la situación lumínica que observemos puede tener distintas fuentes de luz y por lo tanto distintas direcciones. Gracias por suscribirte y darle like. Activa la campanita para no perderte nuevos episodios. Comprender la dirección de la luz es fundamental, pero para dominar la iluminación, también debemos considerar cómo la luz se comporta al encontrarse con diferentes materiales y superficies. Esto nos permitirá anticipar y controlar los resultados en nuestras fotografías. Los materiales y su influencia en la luz. Transparentes, como el vidrio o el agua, permiten que la luz los atraviese casi por completo. En fotografía, esto puede crear efectos de refracción y reflejos interesantes, ideales para capturar la pureza de un objeto o la distorsión creativa. Opacos, como la madera o el metal, bloquean el paso de la luz generando sombras definidas y contrastes marcados. En fotografía, esto se traduce en imágenes con profundidad y dramatismo, donde la luz y la sombra definen la forma. Translúcidos, como el papel vegetal o algunas telas, permite el paso parcial de la luz, difuminándola. En fotografía, estos materiales son perfectos para suavizar la iluminación y crear efectos de luz difusa, ideales para retratos. Las superficies y su interacción con la luz. Texturadas, dispersan la luz en múltiples direcciones, suavizando las sombras y creando una iluminación uniforme. En fotografía, esto resalta la textura de un objeto, añadiendo riqueza visual a la imagen. Lisas, reflejan la luz de forma más directa, generando reflejos nítidos y contrastes marcados. En fotografía, esto se traduce en brillos y reflejos especulares, que pueden añadir dinamismo y modernidad a la imagen. Brillantes o especulares, reflejan la luz de forma casi perfecta, como un espejo, creando reflejos intensos y efectos de iluminación dramáticos. En fotografía, esto puede generar imágenes con un alto impacto visual, ideales para la fotografía publicitaria o de moda. En la práctica fotográfica, comprender estas interacciones es esencial. La elección del material y la superficie de un objeto influirá directamente en cómo la luz se comporta y, por lo tanto, en la apariencia final de la imagen. Desde un retrato, donde la textura de la piel y la ropa modulan la luz, hasta un paisaje donde las texturas de la naturaleza definen la profundidad. Comprender cómo los diferentes materiales y superficies interactúan con la luz nos permite controlar la iluminación y crear imágenes más impactantes y expresivas. Te invito a seguirnos en las redes. Todos los links están en la descripción y en el comentario fijado. Nos encontrás en Instagram como @somosinstantes.fotografía. Es hora de poner en práctica lo aprendido. En esta primera etapa de observación, donde la luz es nuestra protagonista, te invito a identificar y analizar la calidad y dirección de la luz en entornos cotidianos. En el lugar donde te encuentres ahora, o en diferentes momentos del día, convertite en un detective de la luz. Calidad. Observa las sombras. ¿Son nítidas y oscuras? ¿Son suaves y difusas? ¿O están definidas pero con bordes suaves? Anota tus observaciones y describe cómo afecta la calidad de la luz a la atmósfera y los detalles de la escena. Dirección. Identifica la principal fuente de luz. ¿Viene de frente? ¿De un lado? ¿Viene de atrás? ¿De arriba o de abajo? Describe cómo la dirección de la luz moldea los objetos y crea sombras. ¿Qué sensación transmite cada dirección? Realiza este ejercicio en diferentes momentos del día y observa cómo la calidad y dirección de la luz transforman el mismo espacio. Hemos visto cómo la luz influye en la creación de nuestras imágenes. Dominar estos conceptos es el primer paso para convertirnos en fotógrafos más observadores y creativos. Pero ¿cómo capturamos toda esa magia de la luz? ¿Cómo logramos plasmar esos instantes únicos que nuestra mirada descubre? La respuesta está en la herramienta que nos permite hacer realidad nuestra visión, la cámara fotográfica. En el próximo episodio nos adentraremos en el fascinante mundo de la cámara, explorando sus partes y entendiendo cómo funciona cada una de ellas. Los espero para descubrir juntos los secretos de esta herramienta esencial.